el señor Elton para Londres, ofreció a Emma una nueva ocasión de prestar un servicio a su amiga. Como de costumbre, Harriet había ido a Hartfield poco después de la hora del desayuno y al cabo de un rato había vuelto a su casa para regresar a Hartfield a la hora de la cena. Regresó antes de lo que se había acordado, con aire de nerviosismo y de turbación que anunciaban que le había ocurrido algo extraordinario que estaba deseando contar. No tardó ni un minuto en decirlo todo. Apenas volvió a casa de la señora Goddard, le dijeron que una hora antes había estado allí el señor Martin y que al no encontrarla en casa y que quizás iba a tardar todavía, había dejado un paquetito para ella de parte de una de sus hermanas y se había ido. Al abrir el paquete había encontrado, junto con las 2 canciones que había prestado a Elizabeth para que las copiara, una carta para ella. Esta carta era de él y que contenía una proposición de matrimonio en toda regla. ¿Quién hubiera podido pensarlo? Quedé tan sorprendida que no sabía qué hacer. Sí, toda una proposición de matrimonio y una carta muy atenta, o al menos a mí me lo parece. Me escribe como si me amara muy de veras, pero yo no sé, por eso he venido lo antes posible para preguntarte qué tengo que hacer. Emma casi se avergonzó de que su amiga parecía tan complacida y dudosa. Vaya, exclamó, el joven está decidido a no dejarse perder nada por timidez. Por encima de todo, quiere relacionarse bien. ¿Quieres leer la carta?, preguntó Harriet. Te lo ruego, me gustaría tanto que lo leyeras. Emma no se hizo rogar, leyó la carta y quedó asombrada. La carta estaba mejor redactada de lo que esperaba. No solo no había ningún error gramatical, sino que su redacción no hubiera hecho desmerecer a ningún caballero. El lenguaje, aunque llano, era enérgico y sin artificiosidad, y la expresión de los sentimientos decía mucho en favor de quien lo había escrito. Era breve, pero revelaba buen sentido, intenso afecto, liberalidad, corrección e incluso delicadeza. Se demoró leyéndola, mientras Harriet la miraba ansiosamente, esperando su opinión, murmurando, vaya, hasta que por fin no pudo contenerse y añadió, es una carta bonita, ¿verdad? ¿O quizá te parece demasiado corta? La verdad es que es una carta muy bonita, replicó Emma. Tan bonita, Harriet, que teniendo en cuenta todas las circunstancias, creo que alguna de sus hermanas ha tenido que ayudarle. Apenas puedo concebir que el joven que vi el otro día, hablando contigo, se exprese tan bien sin ayuda de nadie. Sin embargo, tampoco es el estilo de una mujer. Desde luego es demasiado enérgico y conciso. No es suficientemente difuso para ser escrito por una mujer. Sin duda es un hombre de sensibilidad y admito que pueda tener talento natural. Piensa de un modo enérgico y conciso y cuando coge la pluma sabe encontrar palabras adecuadas. Eso les ocurre a ciertos hombres. Sí, ya me hago cargo de cómo es su manera de ser. Enérgico, decidido, no sin cierta sensibilidad, sin la menor grosería. Harriet añadió devolviéndole la carta, está mejor escrita de lo que esperaba. Sí, dijo Harriet. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿A qué quieres decir? ¿Te refieres a esta carta? Sí, pero ¿cómo es posible que dudes? Desde luego tienes que contestarla, además enseguida. ¿Pero qué voy a decir, querida Emma? Aconséjame. Oh, no, es mucho mejor que la carta la escribas tú. Te expresarás con mucha más propiedad. No hay ningún peligro de que no te hagas entender y eso es lo importante. Tienes que expresarte con toda claridad, sin vaguedades ni rodeos. Estoy segura de que todas esas frases de gratitud y de sentimiento por el dolor que le causas y que exige la urbanidad se te ocurrirán a ti. No necesitas que nadie te aconseje para escribir lamentando la decepción que le causas. Entonces, ¿tú crees que tengo que rechazar?, dijo Harriet bajando los ojos. Que si tienes que rechazar, querida Harriet, ¿qué quieres decir? ¿Es que tienes dudas? Yo creía, pero en fin, te pido mil perdón porque tal vez estaba equivocada. Desde luego, si dudas acerca de lo que tienes que contestar, es que yo te he comprendido mal. Yo me imaginaba que solo me consultabas sobre la manera de redactar la contestación. Harriet callaba. Emma, adoptando una actitud más reservada, prosiguió.
Según veo, piensas darle una contestación favorable. No, no es eso. Quiero decir, yo no quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejas? Por favor, Emma, dime qué es lo que debo hacer. Harriet, yo no puedo darte consejos. No tengo nada que ver con esto. Esta es una cuestión que debes decidir tú, según tus sentimientos. Yo no tenía ni la menor idea de que le atrajese tanto, dijo Harriet. Por unos momentos Emma siguió guardando silencio, pero empezó a comprender que el halago seductor de aquella carta podía llegar a ser demasiado poderoso y pensó que era preferible intervenir. Harriet, para mí hay una norma general que es la siguiente. Si una mujer duda si debe aceptar, lo evidente es que deberías rechazar. Si puede llegar a dudar de decir sí, debería decir no. Sin pensarlo, el matrimonio no es un estado en el que puedas estar tranquilamente con sentimientos vacilantes. Sin tener plena seguridad, creo que es mi deber como amiga, también por tener algunos años más que tú, el decir esto, pero no creas que quiero influir en tu decisión. No, estoy segura de que me quieres, pero solo si pudieras aconsejarme qué es lo mejor que puedo hacer. No quiero decir eso. Como tú dices, debería estar completamente segura. No se puede vacilar en estas cosas. Es algo demasiado serio. Quizá será más seguro decir que no. ¿Crees que hago mejor diciendo que no? Por nada del mundo, dijo Emma, sonriendo. Te aconsejaría que tomara una otra decisión. Tienes que ser tú el mejor juez. Si prefieres al señor Martín más que a cualquier otra persona, si te parece el hombre más agradable, ¿por qué dudas? Te ruborices, Harriet. ¿Es que en este momento piensas en algún otro? Harriet, no te engañes, no te dejes llevar por la gratitud y la compasión. ¿En qué piensas? Los indicios eran favorables. En vez de contestar, Harriet volvió la cabeza llena de turbación y se quedó pensativa. Y aunque seguía con la carta en la mano, la iba arrollando maquinalmente, sin mirar. Emma esperaba el resultado con impaciencia, pero no sin grandes esperanzas. Por fin, con voz vacilante, Harriet dijo: Emma, ya que no quieres darme tu opinión, procuraré expresar la mía lo mejor que sepa. Estoy decidida y la verdad es que casi me he hecho la idea de rechazar al señor Martín. ¿Crees que hago bien? Haces bien, querida Harriet, te aseguro que haces bien. Haces lo que debes. Mientras estabas vacilando, yo me reservaba mis sentimientos. Pero ahora que te veo tan decidida, no tengo inconveniente de aprobar tu actitud. Querida Harriet, no sabes cuánto me alegro. Me hubiera penado mucho perder tu amistad y dejar de tratarte. Y esta hubiera sido la consecuencia de que te casaras con el señor Martín. Mientras te hubiera visto dudosa, aunque hubiera sido en lo más mínimo, no te hubiera dicho nada. Pero para mí hubiera significado perder a una amiga. Yo no hubiera podido visitar a la señora de Robert Martin en Abbey Mill Farm. Ahora ya estoy segura de no perderte. A Harriet no se le había ocurrido pensar en aquel peligro, pero entonces la sola idea le dejó impresionada. ¿Que no hubieras podido visitarme?, exclamó horrorizada. Desde luego no hubieras podido, pero nunca se me había pasado. Antes de ahora hubiera sido demasiado horrible y eso iba a ser la solución de mi vida. Querida Emma, por nada del mundo renunciaría al placer y al honor de tu amistad. Sí, Harriet, para mí hubiera sido un golpe terrible, pero hubiera tenido que ser así. Tú misma te habrías apartado de la buena sociedad. Yo hubiera tenido que renunciar a ti. Querida, ¿cómo hubiera podido soportarlo? Sería mi muerte el no volver nunca a más a Harfield. Pobre criatura, tú desterrada en Abbey Mill Farm, condenada durante toda tu vida a no tratar más que a gente vulgar. Me pregunto cómo ese joven ha tenido la osadía de proponerte tal cosa. Tampoco creo que sea un engreído, dijo Harriet. O sea como sea, es una persona de intenciones rectas. Siempre le estaré agradecida y pensaré de él con afecto. Pero esto es una cosa, casarse con él. Además, aunque yo pueda atraerle, eso no quiere decir que yo vaya. Desde luego no tengo que confesar que desde que vengo aquí he conocido a otras personas, y si me pongo a hacer comparaciones me refiero a postura y trato. Desde luego no hay comparación. Aquí he conocido a caballeros atractivos y de trato agradable. Sin embargo, la verdad es que considero al señor Martín como un joven
amable y tengo buena opinión de él, y el que se muestre tan atraído por mí, y el que me escriba una carta como esta. Pero yo no me separaría de ti por nada del mundo. Gracias, querida amiga, eres tan cariñosa. No nos vamos a separar. Una mujer no tiene por qué casarse con un hombre solo porque él se lo pida, o porque le haya inspirado afecto, o porque él sea capaz de escribir una carta. No, además es una carta demasiado corta. Emma se daba cuenta del mal sabor de boca que le había quedado a su amiga, pero quiso pasarlo por alto. Desde luego y de poco consuelo te iba a servir el saber que tu marido sabe escribir una carta, cuando puede estar poniéndote en ridículo cada momento del día con la ordinariez de sus modales. Sí, tienes mucha razón. Qué importante es una carta. Lo que importa es gozar siempre de la compañía de personas agradables. Estoy decidida a rechazarle, pero ¿cómo lo hago? Emma le aseguró que no había ninguna dificultad en contestar y le aconsejó que le escribiera, a lo cual la muchacha accedió con esperanza de contar con su ayuda. Y aunque Emma seguía afirmando que no necesitaba clase de ayuda, lo cierto fue que colaboró en la redacción de todas y cada una de las frases. Al releer lo del señor Martín, para contestarla, Harriet se sintió más propensa a ablandarse, tanto que fue preciso que Emma robustuciera su decisión con unas pocas pero decisivas frases. Harriet estaba tan preocupada por la idea de hacerle desdichado y pensaba tanto en lo que iban a pensar y decir su madre y sus hermanas, y tenía tanto miedo de que la considerasen como una ingrata, que Emma no pudo por menos de convencerse de que si el joven hubiese acertado a pasar por allí, en aquel momento, a pesar de todo, hubiese sido aceptado. Sin embargo, la carta fue escrita, sellada y enviada. La cuestión estaba zanjada y Harriet a salvo. Durante toda la noche la muchacha estuvo más bien deprimida, pero Emma escuchó con paciencia sus tiernas lamentaciones. Nunca más volverán a invitarme a Abbey Mill, dijo Harriet. Y si te invitan, Harriet, yo nunca sabría separarme de ti. Eres demasiado necesaria en Harfield para que te deje perder el tiempo en Abbey Mill. Estoy segura de que nunca tendré deseos de ir allí, porque el único sitio donde soy feliz es aquí. Y al cabo de un rato, Harriet prosiguió. Estoy pensando que la señora Goddard se quedaría sorprendida si supiera todo lo que ha pasado. Estoy seguro de que la señorita Nash también, porque la señorita Nash cree que su hermana ha hecho una gran boda, y eso que solo se ha casado con un panero. Sería penoso ver que una maestra de escuela tiene más orgullo o unos gustos refinados. Me atrevería a decir que la señorita Nash te envidiaría. Incluso esta conquista sería de gran valor a sus ojos. En cuanto a algo que para ti fuera valioso, supongo que ella no es capaz ni de imaginárselo. Dudo que las atenciones de cierta persona sean motivo de chisme en Highbury. Hasta ahora me imagino que tú y yo somos las únicas para quienes sus miradas y su proceder han sido suficientemente explícitos. Harriet se ruborizó, sonrió y dijo algo acerca de su extrañeza, de que hubiera quien pudiera interesarse tanto por ella. Evidentemente le halagaba pensar en el señor Elton, pero al cabo de un rato volvía a conmoverse pensando en el señor Martín. A estas horas ya habrá recibido mi carta, dijo. Me gustaría saber qué están haciendo todos, si lo saben sus hermanas, si él se siente desdichado. Confío en que esto no le afecte. Pensemos en nuestros amigos ausentes que viven horas más felices, exclamó Emma. En estos momentos quizá el señor Elton está enseñando tu retrato a su madre y a sus hermanas y les está contando hasta qué punto es más hermoso el original. Después de habérselo hecho rogar 5 o 6 veces, consentirán revelarles tu nombre. Mi retrato, pero no lo ha dejado en Bond Street. Es posible, si lo ha hecho así es que yo no conozco al señor Elton. No, mi querida y modesta Harriet, puedes estar segura de que no llevará el retrato a Bond Street. De montar a caballo para volver hacia aquí mañana. Durante toda esta noche será su compañero, su consuelo y su deleite. Le servirá para mostrar sus intenciones a su familia, para que te conozcan, para difundir entre los que le rodean los más gratos sentimientos de la naturaleza humana, la viva curiosidad y la calidez de una predisposición favorable. ¿Qué
alegres, qué animados deben de estar, cómo deben de rebosar de fantasías. Harriet volvió a sonreír y su sonrisa se fueron acentuando.